Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de lenguaje del preuniversitario popular Antumapu. Espero que estén teniendo un excelente día. Y bueno, antes de la escala de emociones, no, creo que quizás esto lo voy a mostrar después de la escala de emociones ahora que lo pensé. Como siempre ya saben cómo usar el espacio chicos y chicas, sobre todo apagar los micrófonos al ingresar y responder en el chat o levantando la mano las preguntas de comprensión de la materia que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con los tipos de organización global de las ideas en los textos. Hoy día vamos a conocer a grandes rasgos cómo se organiza la información, sobre todo en los textos expositivos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para comenzar, ¿con qué ánimo llegan este día, chicos y chicas, en la escala del Baby Yoda? Yo soy el número 7. Baby Yoda 7. Y también me identifica el 5. Lo encuentro muy tierno. Como siempre, me van dejando qué número los o las identifica en el chat, por favor. Personalmente, como les conté, he tenido un lindo día, bastante agradable, así que me quedo con el número 7 y número 5. Javi dice el número 6. Bueno, la Javi está resfriada, le mandamos un gran abrazo a Javi, ojalá se mejore pronto y que no se sienta mal, que no pase a mayores, obviamente. ¿Quién más? ¿Quién más me deja su numerito para saber con qué ánimo llega hoy? ¿Alguien más, por favor? ¿Solo Javi? Agustini, Francisca me mandan el número 4. Mucho ánimo, chicos, saliendo del trabajo. Hoy que también vengo llegando al trabajo, pero siempre trato de llegar con la mejor mentalidad, con las mejor ganas. Fernanda nos manda el número 5. Qué bueno. Me alegro que llega no bajoneada como el número 4 o número 6, sino que con un ánimo normal. Le agradezco muchísimo. Y bueno, obviamente le mando muchos cariños, mucha energía a los números 4 y 6. Que tengan una linda jornada, chicos y chicas. ¿Nadie más? Último segundito para mandar sus números. ¿Algún otro número? Martina, el número 7. Qué bueno, Martina. Me alegro que llega feliz como el Baby Yoda 7. María Jesús y Claudia nos mandan el número 4. Les mando mucho cariño, mucha energía, María Jesús, Claudia. Ojalá que esta clase no les dé sueño, que se despierten y que se motiven. Hoy día vamos a ver algo bastante importante, así que ojalá que puedan prestar atención. Como siempre, dedico el primer minutito de la clase para saber con qué ánimo llegan chicos y chicas y desearles lo mejor a todos y a todas. Que tengan un excelente cierre de día miércoles. Más encima del último día del mes, así que nada. Pasamos agosto, digamos, y ya comenzamos septiembre. Perfecto. El día de hoy, como ya les adelantaba, vamos a ver dentro del texto expositivo lo que son los modelos de organización global. Ya comenzamos y terminamos la primera clase de texto expositivo con el profesor Cristian el día lunes, ¿ya? Hoy día vamos a seguir trabajando el texto expositivo, pero más que nada los modelos de organización global. Cómo se organiza la información dentro de los textos expositivos. Ahora, antes de comenzar la clase, quiero recordarles lo que ya confirmé que el profe Cristian les dijo la semana pasada, que es el nuevo ensayo que que tienen que realizar y que vamos a revisar en conjunto, ¿ya? Material docente de lenguaje, como siempre, se meten a cursos, material docente de lenguaje, van a pinchar un material docente y aquí está, el ensayo modelo 2021. Ya le voy a cambiar el nombre para poner que sea modelo ensayo número 2, le voy a poner. Para que sepamos que es el ensayo que hay que realizar ahora. Aquí está. Entonces, tienen que descargar y realizar este ensayo de lenguaje, obviamente,
Y les avisamos con harta anticipación. Esta vez nos preocupamos de que tuvieran harto tiempo para realizar este ensayo, el cual vamos a revisar en conjunto justo antes de irnos de vacaciones, la semana que es 12 de septiembre y 14 de septiembre vamos a estar revisando este segundo ensayo modelo. Así que por favor, van a este material Profe, docente, lo descargan y lo realizan. Dígame, Fernanda. profe, ¿cuándo empiezan las vacaciones? Buenísima pregunta. Las vacaciones comienzan el viernes 16, como ese día es feriado. Bueno, empezarían en verdad el jueves 15, sería el último día de clases, por lo que entiendo. De todas maneras voy a confirmar. Y hoy día van a mandar un mail avisando todo eso, ¿ya? Pero, si no me equivoco, si todo sale como según lo que yo entiendo, las vacaciones empezarían, la última clase sería el jueves 15 de septiembre y volveríamos a clases el lunes 26 de septiembre, ¿ya? Esas son las fechas de las vacaciones. Entonces, como les contaba, tienen que bajar este ensayo, realizarlo y responderlo hasta antes del lunes 12, porque ese día lunes 12 ya tienen que llegar con su ensayo realizado, terminado y con el puntaje calculado idealmente, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de este ensayo con otros? Bien, este es un modelo justo cuando empezó a cambiar los tipos de preguntas, que eliminaron algunas preguntas, por ejemplo, las que salen tachadas, ¿ya? Así que cuando vean el ensayo van a encontrarse esto. Algunas preguntas están tachadas y otras tienen un ticket. Obviamente tienen que realizar las preguntas que tienen ticket, las preguntas que están tachadas no se realizan, ¿ya? Así que tienen más de 2 semanas, tienen de aquí hasta el lunes 12 para realizar este ensayo, y en el mismo ensayo, al final, están la pauta de respuestas, ¿ya? Al final del texto, al final de todos los textos del ensayo, van a encontrar las respuestas correctas. No se hagan trampa, chicos y chicas, obviamente lo digo, pero confío en que son lo suficientemente maduros, maduras, para saber de que no les sirve de nada hacer trampa si es que estamos tratando de estudiar, ¿ya? Obviamente las respuestas están aquí al final, pero las ven hasta cuando terminen. No revisen la pauta, las respuestas, hasta que terminen el ensayo, ¿ya? Y nos juntamos el día 12 y 14 de septiembre para revisar pregunta a pregunta cuáles les causaron más dudas, etcétera, etcétera. ¿Bien? Así que eso, chicos y chicas, ya saben, deben realizar, descargar este ensayo y realizarlo hasta antes del 12 de septiembre. ¿En los colegios también se rige así? Sí, la verdad es que nosotros como preuniversitarios siempre nos apegamos a las fechas del Ministerio de Educación. Entonces, generalmente, las fechas que dan vacaciones en el Ministerio son las mismas fechas de vacaciones de la universidad y las mismas vacaciones del preo. Así que sí. Por lo menos en mi colegio también es así. Salimos el 16, es el último día el 15, y volvemos el 26 a clase. Así que sí, es igual que en los colegios. Eso. No se olviden de hacer este ensayo, por favor. Ahora sí, espero que no tengan dudas. De todas maneras, les voy a enviar un correíto con todas las instrucciones para que sepan los plazos y las recomendaciones sobre cómo hacer el ensayo. Básicamente, aplicar todas las estrategias que hemos visto en las clases del año, ¿ya? Súper. Ahora sí, ya retomando la clase, el día lunes el profe Cristian les pasó el texto expositivo. Rápidamente, si alguien quisiera abrir su micrófono o escribir en el chat, ¿cuál es el objetivo de los textos expositivos? ¿Qué buscan los textos expositivos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su meta? ¿Quién se recuerda o sabe a qué se dedican? ¿Para qué sirven los textos expositivos? ¿Cuál es su función? Informar, dice Paula. Perfecto. Un poquito más desarrollado quizás, si es que alguien se atreve. Básicamente, el texto expositivo busca exponer, busca informar. ¿Qué características tiene el texto expositivo para informar?
¿Alguien por ahí que se recuerda alguna característica del texto expositivo? Bien, entonces, el texto expositivo, como bien muy dice Paula, trata de, su objetivo es informar. Básicamente, lo que intenta hacer el texto expositivo es aumentar el conocimiento de los receptores del texto sobre un tema en particular, el cual domina el emisor del texto. Entonces, el texto expositivo está caracterizado por una asimetría en el conocimiento del emisor y el receptor. Generalmente los textos expositivos están escritos, están hechos por una persona que sabe mucho del tema y que le quiere explicar esa idea, ese tema, a un grupo de personas o a una sola persona que sabe menos sobre ese tema en particular, ¿ya? Por lo tanto, hay una asimetría en la cantidad de información, en el manejo de conocimiento respecto de un tema. Por lo tanto, el texto expositivo lo que busca siempre es que el emisor, o sea, que el receptor del texto aumente su conocimiento de un tema respecto de lo que tenía en un inicio, ¿ya? ¿Cuáles son características típicas del texto expositivo? Generalmente, la mayor parte de las veces, el texto expositivo va a seguir la típica estrategia o el típico orden: introducción, desarrollo, conclusión, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en la introducción? Se define el tema del que está exponiendo, ¿ya? Comienza el texto, introduce al tiro de qué trata. Este texto expone, no sé, sobre los elefantes, sobre la corrupción en la política, sobre diferentes temas. Se parte en la introducción con la definición del tema. En el desarrollo, obviamente, se desarrollan las ideas sobre ese tema. Y en la conclusión se cierra, se resume lo más importante de lo que se expuso. Básicamente se vuelve a tomar, a sintetizar todo lo más importante, ¿ya? ¿Qué otra característica es típica o bastante común del texto expositivo? Que el texto expositivo es objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que generalmente no está muy cargado a las opiniones personales, sino que se basa más bien en hechos concretos, en hechos, en situaciones que son comprobables y no en opiniones, ¿ya? Es más objetivo que subjetivo. Busca informar y para eso no busca informar la opinión, busca informar hechos concretos. Básicamente esas son las características del texto expositivo. También se caracteriza por ser o intentar ser bastante breve, conciso, ya que la información es más fácilmente capturarla así, es como más cortita, digamos, ¿ya? Lo que hoy vamos a comenzar a ver son los modelos de organización global del texto expositivo. Para buscar informar, para buscar aumentar el conocimiento del receptor, el emisor puede organizar la información que quiere transmitir de diferentes formas. Dependiendo del tema, obviamente hay algunos temas que apuntan más para un tipo de modelo de organización que para otro. ¿Cuáles son los tipos de modelos de organización global? Los que tenemos en la pantalla. Tenemos un texto generalmente expositivo, pero vamos a ver que esto se aplica también a otros tipos de texto. Son los siguientes. Tenemos la enumeración descriptiva, el modelo de problema-solución, el modelo de causa-consecuencia, el modelo de comparación o contraste, la organización por secuencia temporal y por último los modelos de estructura deductiva o inductiva. Bien, nos referimos con esto, con estos nombres, a la forma en que se organiza la información de todo el texto. Todo el texto va a estar organizado siguiendo algún tipo de estructura. Y esa estructura se conoce como modelos de organización global, ¿ya? Puede ser cualquiera de estas o a veces ninguno de estas incluso. O también, como vamos a ver, fusiones. Generalmente, la mayor parte de las veces, vamos a encontrar que, por ejemplo, un texto puede estar de forma global organizado como problema-solución, pero que uno de estos párrafos puede hacer una comparación o contraste. Otro párrafo nos puede mostrar una causa o consecuencia, o del mismo problema te explican las consecuencias de ese problema, es decir, nos da la causa y consecuencia, pero a grandes rasgos va a dominar un modelo. Por ejemplo, el de problema-solución, comienzan con el problema, las consecuencias,
Luego nos pueden dar la línea histórica que llevó a la solución de ese problema, y por último, la solución. ¿Cuál fue la solución? Entonces, vamos a encontrar que los modelos de organización global, uno domina sobre los demás, pero generalmente podemos encontrar más de un tipo de modelo de organización global. Vamos con el primero. Ojalá que los vayan anotando para que recuerden estos, cómo se organizan y los sepan reconocer. Ya al final de la clase hay un par de ejercicios de reconocer los modelos, así que ojalá que puedan ir tomando apuntes. Pasan los gatos de mi vecina corriendo por el techo y meten mucha bulla. Ojalá que no se escuche, pero de repente como un temporal así. Vamos con el primero. El primer tipo de modelo de organización global de los textos expositivos es la enumeración descriptiva. ¿A qué nos referimos con enumeración? A ir contando, ¿no es cierto? A ir enumerando. Y descriptiva son enumeración de características. Por lo tanto, básicamente, la enumeración descriptiva va a ser una seguidilla, una cadena de características expresadas una tras otra. Característica 1, característica 2, característica 3, y así. Básicamente la enumeración descriptiva la ocupamos cuando queremos describir algo, generar una imagen visual de algo que estamos narrando, que el emisor está comunicando, ¿bien? Y para eso vamos a ocupar muchas características. Esto lo encontramos, por ejemplo, sobre todo cuando nos ofrecen artículos en venta, ¿ya? Por ejemplo, no sé, vendo Toyota, ahí no me sé ningún modelo de auto, no sé, vendo Kia Pop del año, no sé, 80, color verde, 5 puertas, tantos kilómetros, revisión y papeles al día, revisión técnica y papeles al día, etcétera, etcétera. Entonces voy dando las características de una cosa una tras otra. Es una enumeración de características para generar una imagen visual de algo. Hablamos de enumeración descriptiva cuando en el texto se explica presentando las características del concepto o tema, habitualmente mediante una serie de palabras, frases u oraciones que expresan cualidades o características. Las cualidades se van a ir mencionando una tras otra, por eso se llama enumeración descriptiva, ya que va describiendo una a una las características de aquello que se quiere presentar, exponer o informar. Este tipo de orden es común cuando el autor de un texto quiere crear una imagen mental de lo que está explicando, sea un producto que está vendiendo, sea la apariencia de un personaje, la ambientación de un lugar, un paisaje, etc. Esto lo vamos a encontrar muchas veces cuando estamos leyendo una novela, un cuento, y llega un personaje nuevo y nos dicen cómo se ve, ¿ya? No sé, llega Sancho, medio gordito, sudado por el esfuerzo de andar en burro, con, no sé, con la oreja grande, la cara roja, medio cachetón, con una armadura súper artesanal, por decirlo. Entonces nos van dando las características una tras otra de un personaje. También lo encontramos cuando ambientan un lugar. Por ejemplo, no sé, sobre todo en el estilo barroco, se fijan mucho en la ambientación de un lugar. Y podemos encontrar novelas barrocas en donde estamos por 2 hojas leyendo que el arabesco del techo, que las cortinas con encaje color miel, hacen juego con el visillo, no sé, que es blanco con bordados azules, y después que el fierro de la cortina tiene unos motivos de hojas de parra, que la ventana está hecha de un arce color rojo. Entonces nos van describiendo una ambientación de un lugar, una habitación, por ejemplo, con lujo de detalles. Nos van dando las características una tras otra de una pieza, un paisaje, de lo que sea, pero siempre una característica tras otra, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos en esta imagen, la enumeración descriptiva sería dar las características una tras otra. Por ejemplo, aquí la chica tiene el pelo azul,
posee lentes y aros, saluda con la mano, tiene un libro abierto en su mano izquierda, posee pantalones azules, una postura firme, etcétera, etcétera. Generalmente las características también se enumeran con algún tipo de orden. Puede ser, como en la imagen, desde arriba hacia abajo, lo que yo voy viendo en la cara, luego las manos, luego las piernas, etcétera. Por lo tanto, en este caso es una numeración descriptiva de arriba hacia abajo, de lo que yo veo de superior a inferior. También puede ser de lo que yo encuentro más importante. Por ejemplo, cuando voy a vender un departamento, ponte tú, no parto diciendo que la escalera, el pasamano está medio flojo. Parto diciendo al tiro, 3 habitaciones, 2 baños, logia, cocina, etcétera, etcétera. Y luego al final voy dando, no sé, el detalle de cómo son los closets, o si tiene cocina americana o encimera, o de las cocinas normales. Entonces voy dando primero las características más importantes, las que más llaman la vista, o sencillamente de arriba hacia abajo. Depende del emisor y de lo que esté tratando de describir, ¿ya? Un ejemplo de enumeración descriptiva. Un texto, obviamente, con imágenes bastante sencillo, pero un texto de enumeración descriptiva. Tenemos el siguiente que dice, ¿qué es ser niño? Es creer ciegamente en los demás, es correr alegremente tras las mariposas, es saludar a la luna, es, en suma, una fuente inagotable de inocencia y confianza en los demás. Si se fijan, se genera una pregunta, ¿qué es ser niño? Y se describe la niñez enumerando una serie de características. Incluso, en este caso tenemos una pequeña cierre, una síntesis final que aglutina, conglomera todas las características. Todas esas características que se mencionaron son en resumen una fuente inagotable de inocencia y confianza en los demás. ¿Ya? Nos enumeraron las características y luego las resumieron en una idea común. Pero básicamente te describen la niñez a partir de una característica 2, 3, 4 y así. Sobre todo enumeración descriptiva asociado a descripción de productos, descripción de espacios, descripción de personajes, y bueno, cualquier cosa que yo necesite generar una imagen visual. Enseguida, el siguiente modelo de organización de los textos, de la información en los textos expositivos, es la estructura o modelo organización problema-solución. Obviamente, este tipo de modelo organiza la información primero presentando un problema y luego presentando la solución, obviamente, ¿ya? En el texto se explica presentando el tema. Fíjense que siempre todas estas introducciones van a comenzar con la palabra explica. ¿Por qué? Porque un texto expositivo busca explicar, exponer sobre un tema, ¿ya? Entonces en el texto se va a explicar el tema presentándolo como una dificultad, como un problema o como un desafío, ¿no es cierto? Posteriormente se cierra el tema dando una respuesta al inconveniente que se fija en un inicio, ¿ya? Este orden es bastante común en textos expositivos donde se expliquen respuestas encontradas para diferentes problemas. En la introducción de los textos expositivos con este tipo de organización, se va a definir el problema. Obviamente se comienza definiendo cuál es la situación que se busca mejorar, cambiar o perfeccionar. Eso ocurre en la introducción, se define el problema. En el desarrollo se describen los factores que ayudaron a encontrar la respuesta, el paso a paso, quién se inspiró para encontrar la solución, y finalmente la solución al problema generalmente se expresa en la conclusión, la mayor parte de las veces. Un ejemplo típico, no sé si conocen la historia, de el grito famoso de Eureka, que si no me equivoco fue Aristóteles. Bueno, la cosa es que un rey llama a Aristóteles, no me acuerdo bien los personajes de la historia, pero estoy casi seguro que era Aristóteles, lamentablemente soy profe de lenguaje en la historia. Llama el rey, llama a Aristóteles y le dice que quiere calcular cuánto volumen ocupa su cuerpo. Cuánto volumen, cuánto espacio ocupa el cuerpo del rey. Quiere como saber no el peso, sino el volumen que ocupa. Y Aristóteles no sabía cómo hacerlo. En ese tiempo no había
no había ni una forma de saber calcular el volumen de una persona, ni de un objeto, ni de nada. Entonces Aristóteles, súper consternado con el problema, no sabía qué hacer, cómo calculo el volumen de una persona, no sabían hacerlo. Y cuenta la historia de que él, ya como cansado, con el cerebro frito de buscar la respuesta, se va a dar un baño de tina, ¿ya? Se va a dar un baño de tina, y resulta que justo le habían preparado la tina con el agua muy al borde, muy hasta arriba. Entonces Aristóteles se mete a la tina, y la tina se desborda. Y en eso Aristóteles se da cuenta que se desborda precisamente por la diferencia de volumen que su cuerpo ocupó en esa tina, y por lo tanto que el agua que se rebalsó, si es que estuviera al límite el agua que se rebalsa es el volumen que ocupa su cuerpo. Y ahí viene el famoso grito, ¡Eureka! Aristóteles grita, ojalá se viste, obviamente, y sale corriendo donde el rey a informarle que ya sabía cómo calcular cuánto volumen ocupaba su cuerpo. Simplemente necesitaba una tina llena de agua y un lugar donde recibir toda esa agua para después meterla en botella y decir, bueno, no sé, tú desplazaste 20 litros de agua o 60 litros de agua, por lo tanto ocupas un espacio de 60 litros. Y así tenemos el problema y la solución. Y entre medio la historia de cómo llegó a la solución. Como a las 3. Ah, estaba ahí. ¿Y cómo no la vi? Otro ejemplo de problema-solución. Cuidado, Claudia, que se le abrió el micrófono por ahí. Ya la silencié, pero ojo. Tenemos otro ejemplo de estructura, modelo de organización, problema-solución. Dice, la obesidad se debe a dos factores que se conjugan: el exceso de comida y la falta de ejercicio. Para evitarla o para superarla, se deben hacer dos cosas: disminuir la cantidad de alimento que se ingiere y aumentar el ejercicio físico. Sí, no se preocupe, ya... No, la otra Claudia. Claudia Lara se le prendió el micrófono. No fue usted, Claudia, fue la otra Claudia. Entonces, obviamente, en este texto, bastante cortito, se presenta un problema, la obesidad, y una solución: comer menos y hacer más ejercicio. Una estructura bastante sencilla de reconocer. Como les digo, esto se torna más difícil cuando son textos largos. Podemos encontrar textos que parecen problema-solución, pero que después es una numeración. Ahí vamos a ir viendo. El siguiente modelo de organización global de los textos es la causa-consecuencia. Toda acción genera una reacción. Por lo tanto, cada cosa que ocurre fue generada por algo, fue generada por una causa. En el modelo de organización de causa-consecuencia, se explica en el texto, el tema se explica a partir de la siguiente forma de exponer la información. Primero se van a presentar algunas ideas o informaciones como principio o origen de otras informaciones que son sus efectos o resultados. Vale decir, obviamente, como lo dice su nombre, voy a partir presentando las causas de algo y cuáles fueron las consecuencias. Es decir, muy parecido a lo que es problema-solución, solo que en este caso hablamos de causa-consecuencia. No necesariamente es un problema, sino que partimos con la acción y luego vamos con la reacción. Partimos con lo que origina algo y luego vamos describiendo qué fue eso que se originó a partir de esas causas. Por lo tanto, se presentan algunas ideas o informaciones como principio o origen de otras que son sus efectos o resultados. Causa, consecuencia. Los textos ordenados globalmente bajo causa-consecuencia expondrán dos ideas relacionadas, donde una será causante de la otra, o viceversa. También podemos encontrar textos con esta estructura, pero que se nos presenta primero la consecuencia y luego volvemos al pasado, por decirlo así, para explicar las causas de eso que ocurrió, ¿ya? Será común encontrar conectores, obviamente, causales y consecutivos. Ya sabemos cuáles son los conectores causales y consecutivos. Causales son los que introducen la causa de algo, consecutivos son los que introducen las consecuencias de algo. Vamos a encontrar típicamente en textos formados con esta estructura, conectores como ya que, debido a, porque, dado que,
y también conectores como por eso, en consecuencia, entonces, por esta razón, etcétera, etcétera. Básicamente, muy sencillo. Nos presentan las causas de algo y luego nos presentan las consecuencias que genera esas causas. Ejemplo de un texto organizado en modelo causa-consecuencia. Tenemos: entrenar a nuevos empleados tiene como efecto a corto plazo una disminución de la productividad, pero como efecto a largo plazo un aumento de la productividad. Perfecto. En este caso tenemos cuál es la causa o cuál es lo que ocurre primero: entrenar nuevos empleados. ¿Cuáles son las consecuencias de entrenar nuevos empleados? Al principio es una disminución de la productividad. ¿Por qué? Porque obviamente para entrenar nuevos empleados tengo que pedirle a los empleados antiguos que dejen su trabajo y vayan a capacitar a los empleados nuevos. Por lo tanto, en corto plazo, no sé, tal persona que lo necesita en tal lugar trabajando, le voy a tener que decir que vaya de ahí porque tiene que ir a enseñarle a los nuevos empleados a hacer algo. Por lo tanto, al principio la productividad va a bajar. Pero como efecto a largo plazo, una consecuencia más tardía, va a ser un aumento de la productividad, porque ya esa persona que le fue a enseñar a los nuevos va a volver a su trabajo y va a haber personas nuevas que también estén capacitadas para hacerlo y por lo tanto aumenta la productividad. Aquí tenemos una causa, genera dos consecuencias. Otro ejemplo: cuando un alumno manifiesta una actitud deshonesta durante una evaluación, esta se anulará, debiendo el infractor rendir una interrogación en forma inmediata o en el horario que se le indique, y asumir una suspensión de clase de 3 días. Es decir, en este caso, la causa es, o la acción inicial es, alguien copia, y la consecuencia es, se le suspende y tiene que dar una disertación oral ese mismo día o cuando se le pida al profe, cuando el profe tenga ganas de hablar con esa persona. En este caso, obviamente, causa y la consecuencia de una infracción o de una actitud deshonesta. Como siempre, si voy muy rápido o muy lento, me van diciendo, chicos y chicas. Encuentro que esto es bastante intuitivo, así que voy pasando, encuentro que rápido, pero espero que para ustedes sea un ritmo prudente. Tenemos el siguiente modelo de organización global, que es por comparación o contraste. En este caso, vamos a estar siempre comparando o contrastando dos conceptos, dos ideas, y viendo una a una como, es como pros y contras, pro y contra de dos cosas, ¿no es cierto? Excelente, bacán. Gracias, Fernanda. En los modelos expositivos por comparación o contraste, siempre voy a tener dos cosas que se están midiendo entre sí. Y voy a decir que una cosa es tan grande o tan efectiva como la otra, que una cosa es menos redituable que otra, es decir, que me deja menos plata que otra. Voy a decir que algo es más productivo que otra cosa. Voy a decir que una cosa es igual que otra, etcétera, etcétera. ¿Profe enviará o envió el PPT de esta clase? Sí, el PPT de esta clase ya está en material docente de cursos de lenguaje. Se llama clase 21. Clase 21 y tiene la fecha de hoy. Está arriba, ya está disponible en material docente. Entonces, el modelo de organización global por comparación o contraste, como lo dice su nombre, compara o contrasta, obviamente. En el texto se explica una idea, un concepto, presentando una correspondencia o paralelo entre diferentes conceptos o temas, ya sea presentando semejanzas o diferencias. Ya sabemos, recordando las clases de conectores, que tenemos conectores o una función comparativa, y esa función comparativa la podemos aplicar de tres formas. Comparación por semejanza, por igualdad, es decir, dos cosas se asemejan en algo, son iguales en algún aspecto. Comparación por superioridad, una cosa es mejor que la otra en algún aspecto. Y comparación por inferioridad, una cosa es menos o es peor que la otra por alguna razón, ¿ya? Por lo tanto, siempre en comparación o contraste van a haber dos ideas que se analizan, ¿ya? A veces se enfocan en una, pero siempre la van comparando con otra.
no sé, para los más futboleros, ¿qué es mejor? ¿Colo-Colo 2006 o la U 2011? Típico, ¿no es cierto? Se van comparando así como, no, pero es que el Colo 2006, el tetracampeonato, la Sudamericana, se van como midiendo, se van comparando todo el rato. O no sé, como, ¿quién es mejor? ¿Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield o no sé qué? No, yo creo que el Tobey, porque es el primero, el original, y se van comparando, se van generando, ¿no es cierto? Una correspondencia, se va en paralelo evaluando quién es mejor, quién actúa mejor, quién tiene mejores poderes, quién produce su propia telaraña y quién no, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pueden analizarse desde la comparación o el contraste. ¿Cuál es la diferencia entre comparación y contraste? La comparación siempre, como ya vimos en la clase de conectores, la comparación puede establecerse en términos de igualdad o desigualdad. Ya podemos decir que dos cosas se parecen en algo o que dos cosas no son parecidas en algún aspecto. Dentro de las comparaciones de desigualdad pueden ser por superioridad o inferioridad. Una cosa es mejor que, más grande que, o una cosa es peor o más pequeña que otra. Ejemplos de conectores comparativos ya los hemos conocido, ¿no es cierto? El conector típico de la función comparativa es el como, ¿ya? Algo es como otra cosa. Hoy el profe es como chascón, parece así como, no sé, me están diciendo Valderrama en el colegio, por el pelo, ¿ya? Entonces el profe es como Valderrama, ¿ya? Otros conectores como así como, tal como, tal cual, así también, al igual que, lo mismo que, tan grande como, tan chascón como, etcétera, etcétera. Entonces esos son comparativos por igualdad. Luego tenemos los comparativos por superioridad, más que, mayor que, mejor que, y por inferioridad, menos que, menor que o peor que. Una cosa es peor que la otra, una cosa es mejor que la otra, o dos cosas son semejantes, son parecidas por algún aspecto. Eso es lo que ocurre dentro de la comparación. Por el o sea, parecido, pero no igual, encontramos el contraste. ¿De qué hablamos de contraste? No estamos hablando de un contraste de fotografía, por ejemplo. En el contraste, al igual que en la comparación, se analizan dos ideas o conceptos, pero el contraste se enfoca en las diferencias, ¿ya? Si bien la comparación puede ser más comparación por igualdad, dos cosas se parecen, dos cosas son semejantes, en el contraste el paralelo entre dos cosas se enfoca en las diferencias. Por ejemplo, se pueden analizar paso a paso dos procesos y contrastar sus diferencias, beneficios y dificultades. ¿Cuál es la diferencia en dos procesos que llegan al mismo resultado? ¿Cuál es más rápido? ¿Cuál es más fácil? ¿Cuál es más fácil equivocarse? ¿Cuál es menos fácil equivocarse? Entonces se centra el contraste en las diferencias, ¿ya? Siempre yo me lo acordaba porque contraste es como cosas en contra o contrarias, porque el análisis, el enfoque se centra en las diferencias entre dos ideas, ¿ya? Serán comunes conectores adversativos de diferenciación, por ejemplo, el mientras que, por otra parte, por su lado, a diferencia de, por el contrario, es decir, conectores que contrastan ideas pero simplemente por su diferencia, ¿ya? No sé, cada uno, bueno, no me gusta dar ejemplos de comida, pero ya, no sé. Oye, ¿tú cómo haces la masa del bizcocho? ¿Lo hacís más esponjosa o amasada? No, yo hago la masa amasada porque me gusta que sea más contundente el kuchen. Ah, no, yo lo hago con bizcocho porque si no como que me lleno mucho. Ya, ¿y cómo lo haces tú? ¿Con cuántos huevos? No, yo ocupo 2 huevos. Ah, yo ocupo un puro huevo. Ah, pero ¿cuánta harina? No, yo ocupo tanta harina. Ah, yo ocupo más harina. Y no sé cuánto se demora en el horno. No, se demora 15 minutos. Ah, el mío se demora media hora. Entonces vamos fijándonos en las diferencias. Ese es el contraste. ¿Ya? Más que comparar por igualdad, estamos comparando por desigualdad. ¿Dónde están las diferencias entre dos ideas? Entonces siempre voy a tratar de aumentar el conocimiento del receptor, exponiendo, organizando la información a través de contraste, a través de comparación. Es decir, yo tomo una idea y la voy comparando con otra a lo largo de todo el texto. Ejemplo de contraste, ¿ya?
Dice, esto es un fragmento de Mapuche de Carlos Aldunate del Solar. Y dice, en el verano la vida familiar se desarrolla al aire libre. Los pequeños cerca de la ruca, los adolescentes cuidan a los animales y el padre y la madre están dedicados a sus tareas diarias. En el invierno, mientras la lluvia cae incesantemente sobre el techo de paja, la familia se reúne en torno al fogón y, haciendo caso omiso del humo que inunda el recinto y ennegrece las paredes, se lleva a cabo en la intimidad de la casa un proceso cultural de fundamental importancia. Mientras las mujeres trabajan afanosamente en las labores domésticas, los miembros mayores se entretienen en largas conversaciones y discursos acerca de sus recuerdos, sus antepasados y las hazañas que se le atribuyen. Los niños observan silenciosa y atentamente esta escena cotidiana, van absorbiendo la cultura de su pueblo. Ese es un ejemplo de contraste y me gustaría que alguien me dijera cuáles son los dos elementos, cuáles son las dos ideas que se están contrastando aquí. Me dicen en el chat o en el micrófono cuáles son las dos ideas que se contrastan en este ejemplo. ¿Quién se la juega? El verano y el invierno, ¿no? ¿El verano y el invierno como estaciones o referido a alguna cosa en particular? Porque si fuera contraste de verano e invierno, diría que el verano es caluroso, seco, y el invierno es frío y lluvioso. Pero va bien, por ahí va, está cerca, está cerca. Respecto a las actividades que se hacían. Respecto a las actividades que se hacían, me dice la Javi. Excelente. Entonces, ¿cuál es el contraste aquí? La vida de los mapuches en verano versus la vida de los mapuches en invierno. Eso es lo que nos está contrastando el texto. Nos está explicando qué acciones realizan los mapuches, los miembros de una familia mapuche en verano versus las acciones de las mismas personas, pero en invierno. El contraste aquí está en lo que hace la familia mapuche durante el verano y lo que hace la familia mapuche durante el invierno. Eso es lo que está contrastando aquí, ¿ya? Cómo se comporta la familia mapuche en verano, cómo se comporta la familia mapuche en invierno. Estamos fijándonos en las diferencias que hay en una misma familia mapuche respecto a dos estaciones diferentes. ¡Súper! Un ejemplo de comparación. En este caso vamos a comparar más, tanto puede ser por igualdad como por diferencias. ¿No? Ojalá que hayan visto este capítulo, bastante bueno, en donde Homero se compara con Edison, ¿no es cierto? Con Thomas Edison, inventor de la ampolleta, el telégrafo y no me acuerdo qué otro objeto más. Y luego nos damos cuenta que en el mismo capítulo también Edison se comparaba a sí mismo con Leonardo da Vinci al final del capítulo. Bueno, es un buen capítulo y tenemos un ejemplo de comparación. En este caso es una comparación muy parecida al contraste, ya que estábamos fijándonos en las diferencias más que en las similitudes, ¿ya? Homero obviamente no ha inventado nada, por lo tanto no hay nada que comparar oye, Edison inventó la lámpara y Homero inventó el martillo eléctrico. Ya, sería como una comparación por igualdad. Pero el resto de la imagen es por desigualdad, por diferencia, ¿cierto? Súper. Y la última, no sé si es la última. No, falta deducción e inducción. La siguiente modelo de organización global es la secuencia temporal. Ya sabemos lo que es una secuencia. Una serie de cosas que van una detrás de la otra. Eso es una secuencia. Y en este caso la secuencia se forma por orden temporal. Entonces obviamente partimos por el principio y terminamos por el final. La secuencia temporal es un orden cronológico. En la secuencia temporal, el texto organizará la información y explicará algún concepto presentando una cronología, ordenando los hechos en un encadenamiento temporal. ¿Qué es lo que pasa primero? ¿Qué es lo que pasa al medio? ¿Y qué es lo que pasa después? La secuencia temporal es una estructura obviamente clásica de las novelas, cuentos y narraciones, porque nos va diciendo, no sé,
Harry Potter descubre, le llega una carta, se la rompe el tío, le rompe las cartas, hasta que llega Hagrid. Hagrid lo toma, se lo lleva a Hogwarts. En Hogwarts estaba muerto de miedo, pero ya luego se hace amigo, le dan una casa, empieza a jugar Quidditch, empieza a aprender los hechizos, etcétera, etcétera, y al final se enfrenta al cuerpo de Voldemort. Entonces, obviamente, la secuencia temporal es más típico de las narraciones, en donde me van contando un personaje que parte aquí, va avanzando, va haciendo diferentes acciones y termina acá. Una secuencia de inicio, desde el principio hasta el final, en una línea temporal. Pero también podemos encontrar este mismo tipo de organización en los textos expositivos, en donde se nos explica, por ejemplo en la imagen, cómo se desarrolla un insecto. Tenemos que primero encontramos huevos de un insecto que obviamente son dejados por una hembra adulta que vino, dejó sus huevos ahí. En segundo lugar, eso... aquí está al revés. El 2 va abajo en el 3, lo voy a cambiar al tiro. No me gustó esto, yo estudié entomología también en la U, esto está al revés, esto está mal, no, así no funciona la cosa. A ver si lo puedo cambiar al tiro, porque obviamente de los huevos sale la larva, de la larva se alimenta harto rato. Ahí sí, ahí sí. No puedo creer que hicimos la clase con esto al revés. ¿Qué dirían las mariposas? Estarían enojadísimas. Ahí sí. Entonces, comenzamos. Número 1, las hembras dejan huevos de mariposa en una hoja. Segundo, esos huevos abren y salen las cuncunas o gusanos y se alimentan, crecen y juntan reservas. Enseguida, número 3, forman una crisálida, también llamada una pupa. En esa pupa generan un gran cambio morfológico, cambia su forma, su cuerpo, y finalmente salen de esas crisálidas, de esos capullos, sale una mariposa adulta que nuevamente va a comenzar el ciclo, va a buscar una pareja, va a fecundar y generar hijos, va a generar huevos que los va a colocar en otra hoja y comienza de nuevo el ciclo. Por lo tanto, secuencia temporal, primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero y último lo último. Muy sencillo. Las secuencias temporales son comunes en los textos narrativos, como les decía, que cuentan una historia desde el inicio, pasando por el clímax, hasta llegar al final del relato. Pero también es un orden global bastante común en textos como manuales, recetas de cocina, instructivos, protocolos de seguridad, instrucciones de una guía, de un ejercicio, o otros textos, ¿ya? Entonces, siempre que nos den un paso a paso, un método, qué hay que hacer primero, segundo, tercero, cuarto, incluso los libros de química, de reacciones químicas, de procesos de análisis químicos, también es un paso a paso. Pese tantos gramos de tal reactivo, agréguele 50 gramos de agua, agréguele tanto, es un paso a paso, una secuencia temporal de acciones que debo realizar en cierto orden o que ocurren en cierto orden. Por ejemplo, y ya acercándonos a las fechas navideñas, para preparar un rico cola de mono hay que seguir las siguientes instrucciones. Hierva la leche con vainilla y clavo de olor. Luego retire del fuego. Añade el aguardiente y café. Al mismo tiempo que revuelve, agregue azúcar a gusto y sirva bien helado. ¿Cómo preparar un rico cola de mono? Paso a paso. Una secuencia temporal de lo que yo tengo que hacer para llegar a preparar un cola de mono. En este caso, un texto expositivo busca aumentar nuestro conocimiento respecto a cómo se prepara un cola de mono. Monkey Tail. Vamos a los últimos modelos de organización global, que serían el deductivo y el inductivo. El modelo deductivo, modelo de organización global deductivo, organiza la información desde lo más general o abstracto, lo más amplio, hacia lo más particular o concreto, generalmente de las ideas globales a los ejemplos específicos. Se plantea la idea principal al comienzo y a continuación se explica, se desarrolla, se demuestra. Y finalmente llegamos a demostrarla con ejemplos particulares, concretos, de esa idea general que se partió en la introducción. Entonces, generalmente, modelo deductivo sigue la misma estructura, introducción, desarrollo y conclusión que el 90% de los textos, en donde vamos a encontrar, en la introducción, se define el tema a grandes rasgos, el tema global. En el desarrollo voy hilando más fino esa idea
para finalmente en la conclusión llegar a ejemplos concretos que demuestren la idea global que yo comencé en la introducción, ¿ya? Siempre yo les hago como unas figuras de una pirámide invertida. ¿Por qué? Porque partimos con lo más grande, lo más global arriba, y vamos avanzando hasta llegar a las ideas más particulares, más pequeñas al final. Por ejemplo, los días como hoy, de altas temperaturas, pueden traer perjuicios de salud a algunas personas. La insolación y la deshidratación son algunos de aquellos. Esta última ocurre cuando el organismo pierde más agua que la necesaria para funcionar normalmente. Entonces, si se fijan, partimos con una idea grande que es los días de gran calor, vamos hilando más fino hacia las consecuencias de esos días de gran calor, por ejemplo, la insolación y la deshidratación, y finalmente voy más fino, más al detalle aún, y explico lo que es la deshidratación. Comienzo con el calor y llego a la deshidratación. Comienzo con lo más amplio, lo más general, y voy pasito a pasito avanzando hasta lo más específico, hasta lo más puntual o particular. De lo amplio a lo específico, de lo general a lo particular. Otro modelo, contrario a este, es el modelo inductivo. El modelo inductivo es completamente lo contrario. La información se va a organizar desde lo más concreto, es decir, de los ejemplos particulares, para ir extrapolando características y conceptos, vinculándolos, uniéndolos, en abstracciones, es decir, en conceptos mayores, en ideas, no en cosas concretas, sino en cosas más abstractas, como ideas generales, conceptos, hasta llegar a una perspectiva general del asunto o a la mayor teorización. Es muy útil al trabajar casos que muestren fenómenos o conceptos, ¿bien? Bueno, este ejemplo no sé si lo he dicho acá, pero sí lo ocupo harto en clases, que tiene que ver con el método científico, y ocupo siempre el ejemplo de Isaac Newton y la ley de gravedad. Isaac Newton, sabemos, le cae una manzana en la cabeza, la típica historia, le cae la manzana y dice como, oh, me dolió. No, mentira, no dice eso. Pero dice como, ¿por qué los objetos caerán siempre hacia abajo? ¿Y por qué no se caen para el lado? ¿Por qué no se caen para arriba? Justo me cae en la cabeza más encima. Y se empieza a dar cuenta de que todos los objetos siempre caen para abajo. Que nunca tiene un objeto y que lo suelte y se caiga para un lado o para el otro. Siempre las cosas caen hacia abajo. Y empieza a experimentar. Agarra 100 objetos y los tira desde diferentes alturas. Va y los bota, va y los bota. Toma un objeto, lo suelta. Toma otro objeto, lo vuelve a soltar 100 veces. En las 100 veces, ningún objeto se le va ni para el lado, ni para arriba, ni para ninguna parte. Todos los objetos caen hacia abajo. Entonces, de todos estos ejemplos, de todos estos casos particulares, de 100 objetos, los 100 cayeron hacia abajo. Por lo tanto, Isaac Newton dice, tiene que haber una ley, tiene que haber una fuerza que atrae a todos los objetos, 100% de los objetos caen atraídos hacia la Tierra. Por lo tanto, tiene que haber una fuerza gigante asociada a la masa de la Tierra que siempre atrae los objetos hacia abajo, hacia el suelo. Y genera una ley, una abstracción que se cumple siempre a partir de miles de experimentos de casos pequeñitos. Otro ejemplo, en este caso del modelo inductivo. Los limoneros son árboles de hojas verdes. Los naranjos son árboles de hojas verdes. Los parrones son de hojas verdes. Los manzanos son árboles de hojas verdes. Pareciera que los árboles frutales son todos de hojas verdes. Para esto debe haber alguna razón botánica. Bien, en este caso simplemente vamos asociando o fijándonos en que muchos frutales son de hojas verdes y que debe haber una razón para esto, ¿ya? Obviamente aquí dejamos afuera los ciruelos y a varios árboles que tienen flores, o sea, hojas de otro color, pero sí hay una razón botánica para esto, y obviamente tiene que ver con la fotosíntesis y bla, bla, bla. Bueno, les recomiendo estudiar agronomía para más detalles. En este caso, se llega a una conclusión general que debe haber una razón para que los árboles frutales sean de hojas verdes, a partir de que muchos frutales son de hojas verdes. Toma los ejemplos y llega a un caso, a una idea más general. Ojo, y aquí viene lo que les mencionaba al inicio, mucho ojo. ¿Qué ocurre? Es bastante común que
como les decía, en una frase chiquitita, en un texto así de 4 líneas, es súper fácil identificar, este modelo inductivo, porque parte con ejemplos y termina con una frase general. Muy sencillo de reconocer, modelo inductivo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la mayoría de los textos no van a ser de 4 líneas, van a ser de 4 párrafos, 6 párrafos, 2 hojas. Por lo tanto, es importante señalar que los modelos de organización global no son exclusivos de cada texto, y que muchas veces vamos a encontrar textos que tienen más de un tipo de organización global. Por ejemplo, textos ordenados como problema-solución, pero que en su introducción enumeran descriptivamente las características del problema. Me van a enumerar las características del problema en el primer párrafo. En el desarrollo, en los siguientes párrafos del medio, se expone como una secuencia temporal los factores que llegaron a la obtención del problema. Y finalmente, no sé, por ejemplo, en la conclusión vamos a encontrar que la solución me la presentan, a ver, ¿cuál otro puede ser? Como secuencia temporal, por ejemplo. Que encontraron la solución y hacen la secuencia para llegar a esa solución y la comprueban, por ejemplo. Entonces, un texto que de manera global es problema, solución, porque parte con un problema y termina con una solución, entre medio puede tener otros órdenes no globales, sino que por párrafo. Un párrafo con enumeración descriptiva del problema. Otro párrafo con una secuencia temporal de los factores que llevaron a la obtención del problema, como la historia que yo les conté de Aristóteles, que no sabe qué hacer y se mete a la tina y ahí se le cae el tejazo, ¿ya? Por lo tanto, cada párrafo puede tener su forma de organización, pero el texto en su globalidad, de inicio a fin, va a estar organizado de una forma, ¿ya? Entonces, puede haber más de un modelo global en un texto o en un fragmento. Por lo tanto, debemos observar el texto en su totalidad, a grandes rasgos, globalmente, para descubrir el modelo de organización dominante en el texto completo. Aunque en cada párrafo domine otro modelo, siempre nos fijamos en el texto global. Si el texto parte con un problema y termina con una solución, será problema-solución, aunque entre medio parezca que tenga otro orden. ¿Por qué? Comienza con un problema y termina con una solución en el texto completo, ¿ya? ¿Dónde nos fijamos sobre todo en esto? En que, sobre todo el modelo deductivo. El modelo deductivo es usado ampliamente en muchos tipos de textos. De hecho, yo diría que la gran mayoría de los textos son con modelo deductivo. Partimos de lo general y vamos hacia lo específico. Entonces, este modelo deductivo particularmente se va a fusionar mucho con otros. ¿Por qué? Porque casi siempre todos parten de lo general para llegar a lo particular. Y entre medio pueden usar comparaciones, enumeración descriptiva, secuencias temporales, problemas, soluciones, todo. Y además que esté ordenado de lo general a lo particular. Súper, ya sabemos los a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grandes modelos de organización global. Aquí dejamos afuera al modelo deductivo e inductivo, por lo tanto serían quizás 6 o 7 modelos de organización global de los textos. Entonces, y ahora sí que les pido su participación, chicos y chicas, perdón por hablar tanto y dejarlos poco participar, pero sí hay ejercicios. Les voy a mostrar diferentes textos y ustedes van a tener que identificar a qué tipo de modelo de organización global corresponde. Si es problema-solución, causa-consecuencia, si es secuencia temporal, si es enumeración descriptiva o si es comparación o contraste. ¿Ya? Así que vamos allá. Súper atentos y atentas para leer y responder en el chat. Vamos con el primero. Érase una vez una niña muy linda y graciosa, llamada Carmen, hija de una madre viuda tan infeliz que, no pudiéndole comprar un par de zapatos, iba descalza la pobre muchacha durante el verano y calzada con unos grandes zuecos en invierno, que no la preservaban del frío, así es que sus piececitos estaban siempre amoratados. ¿Qué modelo de organización global domina en este fragmento? Repito, domina, porque podemos encontrar más de uno, pero tiene que haber uno que domina por sobre los demás. ¿Qué
modelo de organización global encontramos en este párrafo? Problema-solución, causa-consecuencia, enumeración descriptiva, secuencia temporal o comparación y contraste. Los y las leo en el chat. ¿Alguien que reconozca algún modelo por ahí? ¿Nadie? Voy a hacer huelga si no responde nadie. ¿Qué modelo de organización global domina este fragmento? Enumeración descriptiva. Causa-consecuencia. Problema-solución. Comparación o contraste o secuencia temporal. No me muevo de aquí hasta ver una respuesta en el chat. Recuerden que aquí no hay que tener vergüenza de equivocarse. De hecho, de los errores es donde más se aprende. Así que vamos respondiendo en el chat, por favor. ¿Alguien me está pescando? ¿Estoy solo? Perfecto, ya veo una respuesta. Ami nos abrió su micrófono, no sé si quiere decir algo o se equivocó. Ah, no, era para decirle que no está solo, que estoy pescando. Ay, gracias, muchas gracias, le agradezco muchísimo, muy amable. ¿Alguna respuesta que se la juegue a mí? ¿Descriptiva? Enumeración descriptiva. Entonces, a mí, Paula se quedan con enumeración descriptiva. Martina dice causa-consecuencia. Constanza también se queda con causa-consecuencia. Agustín también, causa-consecuencia. Perfecto. Como les decía, chicos y chicas, en un texto puede haber más de un modelo de organización. ¿Cómo nos distinguimos? ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Porque tratamos de buscar el más global, el que domine en todo el fragmento. Yo sé que hay frases que son muy muy causa-consecuencia, pero en este caso sí, es causa-consecuencia. Muy bien. ¿Por qué no es enumeración descriptiva? En enumeración descriptiva encontraríamos solo características una detrás de otra. En este caso, comienza como, parece comenzar como una enumeración descriptiva, ¿no es cierto? Porque nos dicen que era una niña linda, graciosa, que se llamaba Carmen. Entre medio hay una frase, pero luego sigue, iba descalza y tenía sus piececitos morados. Sí, parece una enumeración descriptiva, pero en donde se centra el relato es en por qué sus pies estaban amarillos, o sea, amarillos, amoratados. ¿Por qué tenía los pies morados? Porque andaba descalza, ya que su madre era muy pobre, o bueno, aquí dice infeliz, pero se entiende que se refiere a que era muy pobre, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, domina el causa-consecuencia. ¿Por qué? Porque tenemos una causa y una consecuencia, ¿no es cierto? Ella, primero, hay unas características al principio, bien, pero se centra en una característica, que es que tiene los pies morados, y explica las causas de esa característica, que como su madre no le podía comprar zapatos, la niña Carmen iba descalza durante el verano y con unos grandes zuecos, que son zapatos de madera, abiertos por atrás más encima, en invierno, que no la preservaban del frío. Esa es la causa. ¿Y cuál es la consecuencia? Que sus piececitos siempre estaban morados, ¿ya? En este caso, repito, ¿cómo sabemos que era causa-consecuencia y no descriptivo? Sencillamente porque termina dando
una consecuencia y antes de eso da una causa. Y se centra bastante en eso, como que nos menciona a grandes rasgos que la niña era linda y graciosa y que iba descalza, pero se centra en que iba descalza como una causa de una consecuencia más grave, por decirlo, más fuerte en intensidad, en emoción dentro del relato. Como siempre, les agradezco muchísimo la participación y a no frustrarse porque de verdad de los errores es donde más aprendemos. Vamos con el siguiente. Ami, no sé si tiene una pregunta. Profe, ¿Sí? sí, es que, disculpa, me metí un poquito más tarde a la clase y estaba viendo que subió un ensayo. ¿Cuándo se manda o por qué? Perfecto. Pequeño paréntesis. Ese ensayo lo subí y lo vamos a revisar el día lunes 12 y miércoles 14 de septiembre. ¿Ya? Tienen 2 semanas, un poquito más, ¿no es cierto? Para descargar ese ensayo, realizarlo y revisarlo, porque en el mismo ensayo al final aparecen las preguntas. Entonces, todos y todas, de aquí al lunes, de aquí a antes del lunes 12, realizan el ensayo, cuentan sus respuestas correctas e incorrectas, y ahí yo les voy a subir la tabla para calcular el puntaje, ¿ya? Y ese día, lunes 12 de septiembre y miércoles 14 de septiembre, que son los últimos días de clases de lenguaje más encima, vamos a estar revisando pregunta a pregunta cuál les costó más, cuál creían que era, por qué se confundieron y pusieron la A y era la B, etcétera, etcétera. Así que ese ensayo para todos y todas las que no estaban al inicio de la clase, lo vamos a revisar el día lunes 12 y miércoles 14, perdón. Fernanda dice, Profe, no lo y extraño. Dígame, dígame. lo siento, ¿también se mandan los puntajes que nosotros tengamos después? Sí, como siempre, durante la revisión de los ensayos, yo les voy a pedir que me envíen sus puntajes, más que nada para ir teniendo un registro de cómo suben sus puntajes, que es tan bonito ver cómo parten con, no sé, 500 y ya vamos en 700, ¿ya? Sobre todo porque ahora una escala hasta 1000, ver cómo suben sus puntajes a medida vamos pasando la materia, ejercitando, practicando, aplicando estrategias, y etcétera, etcétera. Así que sí, el día lunes 12 ya deberían tener su cantidad de respuestas correctas. Yo les dejo la tabla de conversión y me mandan sus puntajes. Fernando dice que nos va a extrañar. No se preocupe, es solamente una pequeña semana de vacaciones. Va a llegar súper rápido la vuelta de las clases. Así que no nos va a extrañar tanto. El 18 se pasa volando siempre. Vamos con el siguiente. De nada, Ami, un placer como siempre. Para eso estamos. Otro ejercicio, nuevamente identificar qué modelo domina en este fragmento. El fragmento dice, durante la mayor parte de la Edad Media, la cultura se desarrolló casi en exclusiva en los monasterios y se guiaba por la tradición y la autoridad de la Iglesia. Mientras que con el Renacimiento se afianza el pensamiento humanista que implica el triunfo de la razón y del individuo. Se discute y se argumenta desde el estudio y la reflexión personal. ¿Qué modelo de organización global domina aquí? Este está fácil. Aquí nadie se equivoca. Nadie. Ya tenemos un par de respuestas. Durante la mayor parte de la Edad Media, la cultura se desarrolló casi en exclusiva en los monasterios y se guiaba por la tradición y la autoridad de la Iglesia. Mientras que con el Renacimiento se afianza el pensamiento humanista que implica el triunfo de la razón y del individuo. Se discute y se argumenta desde el estudio y la reflexión personal. Perfecto, chicos y chicas, y me quedo sobre todo con el comentario de Ana, que dice contraste, porque dice mientras que con. Ese es un típico conector de adversativo por diferenciación. Estamos poniendo ideas contrarias, pero son contrarias simplemente porque son diferentes. Mientras que en la Edad Media, la cultura era aplicada solo por los monjes, las únicas personas cultas que sabían leer y escribir eran los monjes. En el Renacimiento la cultura se expande, todas las personas tienen la libertad de pensar y opinar desde la reflexión y el estudio personal. Es decir, las personas se pusieron
más mateas, por decirlo, empezaron a leer, empezaron a estudiar y a discutir, a comentar. Por lo tanto, el modelo que está en este texto es por contraste, no por comparación, porque se fija más que nada en las diferencias en cómo era la cultura en la Edad Media versus en el Renacimiento. Como dijo profe, conectores adversativos de diferenciación. Conectores adversativos de diferenciación son los que establecen ideas contrarias, pero solamente porque son diferentes. El típico ejemplo era como, no sé, a Juanito le gustan las matemáticas, a Pedrito le gusta más educación física. Son cosas diferentes, o sea, son cosas, ideas contrarias, no tanto, simplemente son diferentes porque son de dos personas diferentes. En este caso, están diferenciando la cultura en la Edad Media versus la cultura en el Renacimiento. Y se fijan sobre todo en las diferencias. Por eso es un contraste. Perfecto, excelente. Vamos con la siguiente. Dice, uno de los males más potentes del último tiempo es la falta de motivación escolar. Expertos aseguran que los niños no ven con agrado llegar al hogar con un cúmulo de tareas por realizar, tareas que podrían ser hechas en el tiempo que permanecen en el colegio, en el espacio de esas asignaturas fantasmas o talleres por rellenar horario que les obligan a asistir. A esto se suma el desgano que sienten los docentes cuando les realizan las clases y la monotonía de las metodologías que utilizan. ¿Qué modelo domina en este fragmento? Maca dice consecuencia. Ami dice causa y efecto. Causa y consecuencia. Gracias Maca, gracias Ami. María Jesús se queda con descriptiva. Sí, causa y efecto, acción y reacción, causa y consecuencia. Lo importante es que una cosa origina, causa, provoca la otra. Ahí. Martina también se queda con descriptiva. Enumeración descriptiva. ¿Alguna respuesta más para ir con la correcta? ¿Alguien se la juega por alguna? Voy a leerlo otra vez. Dice, uno de los males más potentes del último tiempo es la falta de motivación escolar. Expertos aseguran que los niños no ven con agrado llegar al hogar con un cúmulo de tareas por realizar, tareas que podrían ser hechas en el tiempo que permanecen en el colegio, en el espacio de esas asignaturas fantasmas o talleres por rellenar horario que les obligan a asistir. A esto se suma el desgano que sienten los docentes cuando realizan las clases y la monotonía de las metodologías que utilizan. En este caso, chicos y chicas, tenemos el modelo de enumeración descriptiva. ¿Por qué sería enumeración descriptiva y no causa-consecuencia? En este caso, más que nada porque parte con la consecuencia y luego va con las causas. Como acabamos de ver en la definición, esto puede ser así, pero en este caso está más bien describiendo, caracterizando la desmotivación escolar. Está caracterizándola y dando, ¿no es cierto?, sus componentes. ¿De dónde viene o por qué hay tanta desmotivación escolar? Porque les mandan muchas tareas a los niños, porque los niños tienen que asistir a asignaturas fantasmas como tecnología o cosas así que nunca supimos para qué servían, y que además los docentes realizan las clases desmotivados, no yo, pero otros docentes, y la monotonía en las pedagogías, en las metodologías que utilizan, ¿ya? A ver, quiero dar una buena razón de por qué no es causa y consecuencia y por qué es enumeración descriptiva. Básicamente porque elige un tema y lo expone dando sus características. ¿Qué conectores nos ayudan a ver cuando es descriptiva?
generalmente en enumeración descriptiva no vamos a encontrar conectores, porque no es una relación entre dos ideas, sino que es una idea que se da característica 1, característica 2, característica 3, característica 4, característica 5. Por lo tanto, los conectores que podríamos encontrar es además y también. En este caso encontramos el conector a esto se suma. A esto se suma. Quiere decir que estoy añadiendo características, una característica tras otra, ¿ya? Eso es como el principal conector que nos ayuda a ver la enumeración descriptiva, porque vamos a encontrar y, además, y también, a esto se suma. Esos conectores que nos agregan información, nos agregan características, nos están dando el pie para pensar de que es una característica tras otra y que por lo tanto tiene que ser enumeración descriptiva. Recordemos siempre que el objetivo, y que estamos hablando de modelos de organización global de los textos expositivos, por lo tanto siempre el objetivo del emisor va a ser aumentar el conocimiento del receptor en el tema. En este caso, a través de nombrar las características de la desmotivación o la falta de motivación escolar. ¿Ya? No estaba tan fácil este ejercicio, pero como siempre es mejor que nos equivoquemos, que nos lancemos a la piscina en las clases antes que en la prueba. ¿Ya? De todas maneras, esto no te van a preguntar, ¿esto es enumeración descriptiva? O no te van a decir qué modelo de organización global está aquí. Esto lo estamos estudiando simplemente para saber reconocer estructuras grandes y poder entender mejor las ideas, o cómo el emisor nos explica las ideas. En este caso, está criticando el sistema escolar. Entonces parte hablando de la desmotivación escolar, la caracteriza, y finalmente quizás en el párrafo que viene después, que no nos alcanzamos a ver, critica o propone mejoras incluso. Puede que esto sea una parte del texto y que en verdad sea un texto problema-solución. Pero este fragmento sería enumeración descriptiva porque enumera características de la desmotivación. Como siempre, puede haber más de un tipo de organización global, pero buscamos el que domina, el que es más fuerte. Vamos con el siguiente, ¿ya? El siguiente dice: una de las causas más significativas de la pérdida de valores es que los padres no están inculcando valores humanos a sus hijos. Esto se puede palpar en los casos donde los hijos no respetan a sus padres. También es palpable en la violencia intrafamiliar. Para que mejore la situación actual del país con relación a este problema, se debe primero reconocer y crear conciencia en todos los sectores sociales. Una sociedad con valores no solamente mejora el nombre del país, sino que afecta también individualmente, logrando que las personas tengan mejores oportunidades de trabajo y una dignidad propia. ¿Qué modelo domina en este párrafo? Este sí creo que está más fácil. El anterior estaba medio enredadito. Ya tenemos una respuesta, dos respuestas. Este sí que sí. Martina dice problema-solución. Causa y efecto. Causa y consecuencia, dice. Les recuerdo, si decimos causa-consecuencia, significa que todo el texto de forma global nos muestra una causa y lo que genera. ¿Alguien más por ahí? Problema-solución, dice María Jesús. Bien. Problema-solución porque dice para que mejore la situación. Lo voy a leer otra vez y voy a enfatizar algunas palabras, ¿ya? Una de las causas más significativas de la pérdida de valores es que los padres no están inculcando valores humanos a sus hijos. Esto se puede palpar en los casos donde los hijos no respetan a sus padres, también es palpable en la violencia intrafamiliar. Para que mejore la situación actual del país con relación a este problema, se debe primero reconocer y crear conciencia en todos los sectores sociales.
Una sociedad con valores no solamente mejora el nombre del país, sino que afecta también individualmente, logrando que las personas tengan mejores oportunidades de trabajo y una dignidad propia. Perfecto, mi bandita. En este texto incluso aparecía la palabra problema y daba una solución, ¿no es cierto? Nos dice, para que mejore la situación actual del país con relación a este problema, es decir, ya con esa simple palabra me doy cuenta que todo lo que está arriba de esa frase era un problema, era la definición de un problema. Entre medio parece que es una causa-consecuencia, ¿no es cierto? Como yo les dije, muchas veces vamos a encontrar más de un modelo en un párrafo o en un texto. Incluso en este puro párrafo, el problema se presenta como causa-efecto, causa-consecuencia, ¿no es cierto? Nos dicen que, ¿cuál es el efecto? La pérdida de valores. Eso es un problema, la gente no tiene valores. ¿Y qué lo causa? Que los padres no inculquen los valores a sus hijos. Eso es una pequeña causa-consecuencia, pero es para explicar un problema. Y luego nos dan la solución a ese problema. Para que mejore la situación del país en relación a este problema, se debe reconocer y crear conciencia en todos los sectores, bla, 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 bla. Es decir, se establece un problema, la falta de valores, y se establece la solución. Inculcar valores. Entonces nos quedamos con problema-solución. Vamos con el último, bien rapidito, porque ya estamos en el tiempo. El último dice, tome esta calle y siga derecho hacia el sur. Va a encontrar un semáforo. Después del semáforo, cuente 3 calles y de vuelta a su izquierda. Hasta encontrar... esa es la avenida central. Siga derecho por esa avenida hasta encontrar el edificio del Banco de las Américas. De vuelta a su derecha y 3 calles después se encontrará la Plaza Central. Ahí usted encontrará el centro de la ciudad. ¿Qué modelo de organización domina en este fragmento? Paula y Maca se quedan con descriptiva. Enumeración descriptiva, como lo dijimos, es cuando se enumeran las características una tras otra de un objeto que yo me quiero imaginar. Un personaje, un paisaje o un objeto que quiero imaginar en mi cabeza. En este caso, estamos hablando de un paso a paso. Una persona me dice, oiga, ¿cómo llego al centro? Me dice, mira, toma por esta calle, a la tercera cuadra dobla para allá, en el semáforo cruza hacia el frente, vaya a ver el Banco de las Américas, todo derecho para allá es el centro. En este caso nos están dando una secuencia temporal, un paso a paso para resolver un problema, más que, no quiero que se confundan con problema. En este caso, me están dando un paso a paso de cómo debo yo llegar al centro. ¿Cómo hago para llegar al centro? Dobles por esta calle, 3 cuadras para allá, 2 cuadras para allá, en la plaza, cruce para el frente, y por el Banco de las Américas, todo derecho hasta el final, ahí llega el centro. Nos están dando un paso a paso, un método, como un manual de cómo llegar al centro. Por lo tanto, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, son secuencias. No puedo ir primero al Banco de las Américas si no he pasado por la avenida central. Tengo que hacer primero ir por aquí para llegar para allá. Por lo tanto, primero lo primero, segundo lo segundo, tercero lo tercero. Secuencia temporal. Esa era la clase de hoy día, mi bandita. Excelente, terminamos justo en el tiempo. Y nada, simplemente finalizar recordando la información en cursos, en material docente, el ensayo número 2, modelo 2021. Lo descargan, lo realizan, se revisan sus respuestas con la pauta que está al final del mismo ensayo, y el día lunes 12 de septiembre nos reunimos con el ensayo terminado para corregirlo en conjunto. Y ese mismo día les subo la pauta para ver cuánto puntaje obtuvieron según la cantidad de respuestas correctas. Me mandan su puntaje y vamos revisando pregunta a pregunta cuál estuvo más difícil. Excelente, mis chicos y chicas, muchas gracias a mi banda, estuvo buena la participación. Nuevamente les pido disculpas porque la primera parte de la clase fue mucho bla bla y siempre se entiende mejor con los ejercicios, pero de todas maneras les agradezco muchísimo por su participación en los ejercicios del final de la clase. Muchas gracias a ustedes, me pongo muy feliz cuando las clases les gustan, les encuentran entretenidas, así que contentísimo, agradecido de su participación, y como siempre nos vemos en una próxima clase. Que estén muy bien, chicos y chicas. Próxima clase ya el 5 de septiembre. Por suerte pasamos a agosto, así que nada.
Un gran abrazo, chicos y chicas, que tengan una muy linda tarde. Muchas gracias a ustedes por la participación. Cuídese Diego, Maca, Monse, Javi, Ami, Agustín, Martina, Claudia, Nicolás, Francisca, Diego. Muchas gracias a todos y a todas. Que estén muy bien. Un gran abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Maquita.